Buenas noches. El presente taller tiene el objetivo de fortalecer y fomentar la cultura digital enfocado en la prevención de la violencia digital y la protección de datos personales en el contexto ecuatoriano. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. La violencia digital. En Ecuador, más del 60% de los niños y adolescentes de entre 5 y 15 años utilizan Internet en un país donde la vida escolar, social y familiar se ha trasladado en gran medida a las redes sociales. Para garantizar los derechos digitales de los niños, se han establecido las siguientes. ¿Por por qué es importante la protección de los derechos digitales y los derechos de la niñez en entornos virtuales? Porque el ecosistema digital expone a los menores a riesgos muy reales que antes no existían o que ahora se amplifican masivamente en la red. Garantizar sus derechos digitales permite crear un marco legal y social para combatir delitos graves como el grooming, el cyberbullying y el sexting. También es importante los derechos digitales porque permite el acceso a la información y la educación sin exclusión. Los derechos digitales no solo protegen frente a lo malo, sino que garantizan el acceso a lo bueno. En Ecuador existe una marcada brecha entre zonas urbanas y rurales. El derecho al acceso a Internet asegura que un niño de una comunidad rural tenga las mismas oportunidades de aprendizaje, investigación y desarrollo técnico que un niño de una comunidad urbana. También promueve la alfabetización digital, enseñándoles no solo a usar la tecnología, sino que a ser usuarios críticos. Otro importante derecho fundamental es la privacidad. Los niños no siempre entienden las consecuencias de compartir información en línea y muchas aplicaciones recopilan datos de manera masiva e invasiva. ¿Cuál es la importancia de proteger los derechos de la infancia en Internet? El derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Es el derecho de los menores a que su información personal, nombres, fotos, ubicación, datos familiares, historial de navegación, no sea recopilada, compartida o comercializada sin su consentimiento estricto, libre y seguro de sus padres o tutores. El derecho a la protección contra la violencia digital y abusos digitales. Es el derecho de la niñez a navegar en un entorno seguro, libre de amenazas contra su integridad física, psicológica o sexual. Otro derecho es el acceso a la educación y a la alfabetización digital. Es el derecho a disponer de conectividad de calidad y a recibir educación que les enseñe a usar la tecnología de forma crítica, útil, creativa y responsable. A continuación, las recomendaciones prácticas para padres y la niñez. Entre ellos tenemos la configuración, control y los controles parentales. Se puede activar herramientas gratuitas de control de contenido como Google Family, Line, Apple Screen Time o los filtros de seguridad de los proveedores de Internet. Establecer acuerdos de uso. Crear un contrato digital familiar donde se definen horarios, por ejemplo, nada de pantalla durante las comidas o una hora antes de irse a dormir. Y zonas de la casa libres de tecnología. Evitar el sharing.
No publicar fotos, videos ni ubicaciones de tus hijos en tus propias redes sociales. Públicalas sin pixelar su rostro o restringir quién pueda verlas. Recuerda que estás construyendo su huella digital sin su consentimiento. Fomen- Y por último, fomentar la comunicación abierta. Habla de ellos abiertamente sobre los riesgos de Internet, asegúrales que si ven algo que los incomoda, asusta o si alguien les pide fotos o datos, pueden dárselo sin temor a que les quites el teléfono o los castigues. Y las recomendaciones de autocuidado para los propios menores. Desconfiar de los desconocidos. No aceptar solicitudes de amistad ni hablar con personas que no conozcas en la vida real, sin importar lo amigables que parezcan en videojuegos o redes sociales. Cuidar las contraseñas. No compartir claves con amigos ni conocidos. Usar contraseñas que combinen letras, números y símbolos. Pensar antes de publicar. Todo lo que se sube a internet, fotos, videos, comentarios, deja una huella que es muy difícil de borrar por completo. Y por último, reportar y bloquear. Usa las herramientas de las plataformas para bloquear a personas que molestan y reportar contenido inapropiado de inmediato. ¿Qué es la violencia digital? La violencia digital, también conocida como violencia en línea o ciberviolencia, es cualquier acto de agresión, acoso, hostigamiento o vulneración que se realiza a través de las tecnologías de la información como redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, foro o videojuegos en línea. ¿Cuáles son las características de la violencia digital? La violencia en entornos virtuales tiene particularidades que las hace especialmente peligrosa. Permanencia. Una vez que una foto, video o rumor se sube a internet, es sumamente difícil borrarlo por completo. La agresión puede repetirse indefinidamente cada vez que alguien comparte el contenido. Alcance masivo y rápido. El daño no se limita a un espacio físico como un aula de clases o una oficina. En cuestión de minutos, una burla o difamación puede llegar a miles de personas. Anonimato o suplantación. Los agresores suelen esconderse detrás de perfiles falsos o alias, lo que genera una sensación de impunidad para el atacante y una profunda desprotección para la víctima. ¿Cuáles son las formas más comunes de violencia digital? Entre ellos tenemos la sextorsión, que consiste en chantajear a una persona con difundir imágenes íntimas si no accede a exigencias como dinero, fotos o favores sexuales. También tenemos el grooming, que consiste en un adulto que se gana la confianza de menores con fines de abuso sexual. El ciberacoso, que consiste en el hostigamiento sistemático y humillación entre pares, muy común en entornos escolares. También la suplantación de identidad. Consiste en crear perfiles falsos usando el nombre y fotos de otra persona para dañar su reputación. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la violencia digital? En el Ecuador, la violencia digital es sancionada de manera penal y civil. Es decir, en el ámbito civil, una persona no puede ir a la cárcel, pero sí puede frenar el daño y exigir la víctima sí puede frenar el daño y exigir una compensación económica. Por ejemplo, la indemnización por daño moral. La víctima puede demandar civilmente al agresor exigiendo un pago económico por el sufrimiento emocional, el daño en su honra, el estrés psicológico y la afectación de su reputación social o laboral que causó el ataque digital. Y las sanciones penales son, por ejemplo, el delito de violación a la intimidad, que consiste en difundir, compartir o publicar fotos, videos o audios íntimos de otra persona sin su consentimiento. Su pena privativa de libertad va de 1 a 3 años de prisión. El ciberacoso o hostigamiento
consiste en molestar, perturbar, asediar o buscar contacto insistente de forma digital para difundir temor o dominar a la víctima. La pena privativa de libertad es de 1 a 3 años de prisión. El grooming, que consiste en contactar a un menor de edad mediante redes sociales o apps con el propósito de solicitar material sexual o concretar un encuentro. Su pena privativa de libertad es de 3 a 5 años de prisión. A continuación, las recomendaciones prácticas para prevenir y abordar la violencia digital. La, la información es el arma principal de los agresores digitales. Controlar que compartes es tu primera línea de defensa. Por ejemplo, configura tus cuentas como privadas. Casi todas las redes sociales nacen públicas. Tómate unos minutos para revisar los ajustes de privacidad en Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, y limita a quien puede ver tus publicaciones a solo amigos. Cuidado con el oversharing o la sobreexposición. Evita publicar fotos donde se vea la fachada de tu casa, el uniforme del colegio de tus hijos, tu lugar de trabajo o placas del vehículo. Fortalecer tus accesos. Usa contraseñas robustas, combina mayúsculas, minúsculas, números y símbolos y evita usar la misma para todo. Activa la verificación en 2 pasos. En todas tus aplicaciones WhatsApp, correo, redes, eso evita que te roben la cuenta aunque adivinen tu contraseña. A continuación, la protección de datos personales en el Ecuador. En el Ecuador, la protección de datos personales es un derecho constitucional que garantiza a todos los ciudadanos el control sobre su información personal. Esto significa que tú decides quién, cómo y para qué se utilizan tus datos, como tu nombre, cédula, teléfono, huella digital o historial médico. Este derecho se rige principalmente por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, promulgada en mayo del 2021, la cual obliga a empresas privadas y entidades públicas a tratar tu información de forma segura, confidencial y transparente. Para no perderse en términos legales, hay 3 figuras esenciales que se debe conocer. El titular es la persona natural o a quien le pertenecen los datos. El responsable del tratamiento es la empresa, banco, local, comercial o institución pública que decide qué hacer con tus datos y para qué los necesita. El encargado del tratamiento, una entidad externa que maneja o almacena los datos siguiendo las órdenes del responsable. Por ejemplo, un servicio de nube contratado por tu banco. A continuación, las consecuencias. ¿Por qué es importante la protección de datos personales en Ecuador? En la era digital, la información es uno de los activos más valiosos del mundo y cuando no se cuida, los ciudadanos quedan expuestos a graves riesgos. Su importancia se resume en varios puntos claves. Evita el acceso comercial y el spam. ¿Alguna vez te han llamado de un banco del que ni siquiera eres cliente para ofrecerte una tarjeta? Eso pasa porque las bases de datos con tu número de teléfono y nombre se venden o comparten sin tu control. La Ley de Protección de Datos Personales busca poner fin a estas prácticas permitiéndote exigir que te borren de esas listas de llamadas masivas. Previene el fraude y la suplantación de identidad. En Ecuador, los delitos cibernéticos como el phishing, estafa por internet para robar contraseñas y la suprensión de identidad para sacar créditos a tu nombre han ido en aumento. Si las empresas y el gobierno protegen tus datos con altos estándares de seguridad, es mucho más difícil para los delincuentes acceder a tu educación financiera o de cédula. Protege tu derecho a la privacidad y a la intimidad.
Tus búsquedas en Internet, tu ubicación, tu historial médico o tus afiliaciones políticas revelan quién eres. Sin protección de datos, cualquier empresa podría crear un perfil tuyo para manipular tus decisiones de compra o peor aún, discriminarte. Es importante también porque combate el spam y el acoso telefónico. Te llaman constantemente de números desconocidos a ofrecerte tarjetas de crédito, planes móviles que nunca solicitaste. Cuando te llamen, tienes derecho a preguntar de dónde obtuvieron mi número y mi nombre, y exigir de inmediato, por favor, eliminen mi número de su base de datos y dejen de llamarme bajo mi derecho de oposición de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. No caigas en la suplantación. Nunca entregues códigos temporales de WhatsApp, contraseñas bancarias o fotos de tu cédula a través de enlaces que te envíen por mensajes o correos electrónicos sospechosos. Ninguna entidad financiera legítima te pedirá sus datos por canales informales. Asegur- es importante también porque gran parte de la información que los estafadores o empresas recopilan sobre ti la compartes de manera voluntaria en Internet. Co- Por eso es importante configurar la privacidad en tus redes porque es la medida más eficiente. Se puede activar en WhatsApp, correos electrónicos y aplicaciones bancarias. Alguien que consiga tu contraseña no podrá ingresar sin el código de seguridad dinámico de tu teléfono. También hay que tener mucho cuidado con el Wi-Fi público. Evita realizar transferencias bancarias o ingresar contraseñas importantes mientras estés conectado a redes de Internet públicas y gratuitas, ya que tus datos de navegación podrían ser interceptados. ¿Cuáles son las conclusiones de la protección de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? De un derecho constitucional a una realidad exigible. Aunque la Constitución de 2008 ya reconocía el derecho a la protección de datos en su artículo 66, numeral 19, este carecía de un mecanismo real de aplicación y sanción. Con la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en mayo del 2021 y la plena vigencia de su régimen de sanciones desde mayo del 2023, Ecuador se alineó con los estándares internacionales exigentes fuertemente inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. La segunda conclusión es el consentimiento. La ley devuelve al ciudadano el control sobre su información, el tratamiento de datos, cómo recopilar, almacenar, usar o transferir, ya no puede hacerse de forma arbitraria o automática sin sustento claro. Es necesario el consentimiento explícito. Debe ser libre, específico, informado e inequívoco. 3. La adaptación para empresas y entidades públicas. La normativa no distingue el tamaño de la organización. Cualquier entidad que maneje datos de clientes, usuarios o empleados debe cumplirla. Esto exige que las empresas y entidades públicas cuiden los datos proporcionados por sus usuarios. Gracias por su atención. Y si pueden prender la cámara para realizar un captura de pantalla.
Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Mm, Buenas noches. Gracias.